El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 y nos permite interrumpir un embarazo que pone en peligro nuestra vida o nuestra salud física o mental. Pero este derecho adquirido por ley es pisoteado a menudo. Médicos desinforman a las mujeres, obstaculizan o dilatan tanto que al final ya no es posible. En este escenario, las mujeres tenemos dos opciones: morir, a veces dejando a nuestros otros hijos, o abortar fuera del sistema. Hoy escuchamos la increíble historia de Muriel, cuyo embarazo ponía en grave riesgo su vida, y a Brenda, que como abogada defiende el derecho de las mujeres a acceder a esta interrupción para salvar sus vidas. Ya. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Un poco tensas quizás. Un poquito, tal vez. Un poquito tal vez. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, contenta de conocer a Muriel, de estar aquí en este podcast que además sigo mucho. ¿Sí? ¿No? Sí, claro que sí, entonces feliz de estar en este espacio. Genial, qué bueno, chicas. No te saludé con tu nombre. Hola, Muriel. Hola, ¿cómo estás? Estoy súper nerviosa. Súper nerviosa. Sí. Todo va a salir extremadamente bien, no te preocupes. Acá todas pasan los grandes nervios. Y antes de que comencemos con el episodio, quiero recordarle a la comunidad que tenemos una nueva cuenta de Patreon para que puedan suscribirse y que tengan acceso a reuniones mensuales con especialistas, que tengan también acceso a nuestros encuentros presenciales y a mucho contenido exclusivo. Y ahora sí voy a introducir el episodio. Hoy día estamos aquí para celebrar el 28 de septiembre, que es el Día Global de Acceso al Aborto Seguro y Gratuito. Y vamos a hablar específicamente de aborto terapéutico. Brenda y yo empezamos a hablar de grabar este episodio en el 2024. Sí, es verdad. Y realmente estoy bien agradecida de estar aquí hoy porque no es fácil encontrar personas que quieran hablar del tema, así que te lo agradezco un montón, Muriel, por tu valentía y tu generosidad también. Y bueno, vamos a hablarlo a través de la historia personal de Muriel y con la compañía de Brenda, que es directora de Proyecta Igualdad y también abogada especializada en derechos sexuales y reproductivos. Antes de comenzar, quiero que se presenten, por favor, como es costumbre en este espacio, con su nombre, su edad, a qué se dedican, de quién se compone su familia y dónde son, y si necesitan ayuda en el camino. Perfecto, bueno, yo empiezo. Mi nombre es Muriel Rodríguez, tengo 41 años y me dedico a la pastelería creativa. Horneo, tortas. ¿Ok? ¿De dónde eres y de quién se compone tu familia? Soy de Lima, y yo y mis 4 hijos. Tus 4 retoños que tienen, ¿qué edades los retoños? O retoños o quizás ya, árboles, arbustos. Ya son grandes. Bueno, yo el más chiquito todavía lo veo como bebé, ¿no? El más chiquito ya va a cumplir 11 y de ahí está Macarena, que tiene 15, y ahí sigue Nicolás, que tiene... No, Macarena tiene 14, Nicolás tiene 15 y Santiago tiene 19. O sea, bastante seguidos, porque entre los 11 y los 19 tienes a 4. O sea, en el espacio de 9 años tuviste 4 hijos. Sí. Y de hecho va a formar parte de la historia que vamos a contar hoy, ¿no? Sí. Porque es increíble tu historia realmente. Te doy la palabra, Brenda. Bueno, mi nombre es Brenda Álvarez, soy abogada. En este momento soy directora ejecutiva de Proyecta Igualdad, que es una organización que defiende derechos humanos en general, pero en particular tenemos un foco en la garantía y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Yeah. Especialmente vemos, por ejemplo, situaciones para que se garantice el acceso al aborto legal, que es el aborto terapéutico en el Perú. Tenemos una clínica también de defensa legal a mujeres que viven situaciones de criminalización de aborto. Tengo una familia interespecie, tengo 2 perritos, un gatito con mi pareja, soy de Cusco, no soy de Lima, o sea, soy migrante, y bueno, muy contenta de estar aquí y de conocer a Muriel también. Muy feliz de tenerlas aquí a las 2. Muchas gracias, chicas, por haberse presentado, y un poco como preámbulo yo quería preguntarte, Brenda, o sea, que tú nos cuentes un poquito en el país, qué contexto tenemos y cuál es la diferencia entre la interrupción voluntaria de embarazo, que se conoce comúnmente como aborto, y el aborto terapéutico, ¿no? ¿Cuál es, o sea, muy simple, la diferencia entre las dos cosas y qué contexto tiene cada cosa? En general, la interrupción voluntaria del embarazo es el derecho que todas las personas que tenemos útero deberíamos tener, que implica la posibilidad de decidir si no continuar con un embarazo cuando no lo deseamos, ¿no?
El asunto está en que no en todos, digamos, las regulaciones normativas o los países este derecho se reconoce, sino más bien se restringe o se prohíbe. Claro. Que ese es el caso, digamos, del Perú, ¿no? En el Perú tenemos una regulación en general bastante punitiva y criminalizadora del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Solo tenemos una causal legal, o situaciones en las que podemos interrumpir legalmente el embarazo, que es el aborto terapéutico, que es cuando la salud o la vida de la persona que gesta, la mujer que gesta, se encuentra en riesgo por la continuidad del embarazo. Y eso sí es legal en Perú. Sí, claro. Y esto es legal desde 1924, o sea, este año ya estamos más o menos 101 años. 101 años. 101 años de aborto terapéutico legal. Exactamente. Que alguna gente que nos escucha va a decir, sí, obvio, yo lo sé, y otra gente no sabía, no tenía ni la menor idea que el aborto terapéutico era legal en el Perú hace 100 años, que es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Es un siglo. Claro, ahora ya es un poco más de un siglo, ¿no? Y tú dices, y si tú miras las cifras, por ejemplo, de cuántas mujeres mueren al año por enfermedades, digamos, que se llaman causas indirectas de muerte materna, que es decir, que no están ocasionadas por el embarazo, sino por situaciones distintas al embarazo como enfermedades, neoplasias, por ejemplo, insuficiencias renales, el número de mujeres que mueren al año es altísimo. Y tú dices, ¿por qué estas mujeres murieron si tienen la posibilidad de haber interrumpido su embarazo y con ello cautelar su vida y protegerlas? Lamentablemente es que aun cuando es legal desde 1924, pues no se aplica necesariamente de manera adecuada. Entonces tenemos que esta inaplicación o esta restricción en el cumplimiento de este mandato legal pues tiene impactos gravísimos en la vida de las mujeres, pues sí tiene una incidencia absolutamente demostrada y directa en la mortalidad materna. Claro. ¿no? De hecho, algunas personas no lo saben, pero la primera causa de mortalidad materna en el Perú es el aborto inseguro. Porque como justamente las mujeres no tienen acceso a abortar de forma segura, es que suceden abortos fuera del sistema que ponen en peligro su vida, ¿no? Muy interesante, Brenda. Gracias por este preámbulo sobre el contexto que tenemos aquí. Y también entiendo que se ha ido modificando, ¿no? Porque durante un tiempo solo estuvo en la ley, pero no había normativa, no había capacidad de aplicarlo. ¿Esto surge en qué momento? Fíjate que hasta el año 1997, que se tenía el Código de Salud, había, digamos, un contenido que se podía entender como un protocolo o una protocolización para el acceso al aborto terapéutico. En el año 1997 este Código de Salud fue derogado y surge lo que es la actual Ley General de Salud. En esa Ley General de Salud no se incluyó, como es una ley general, no se incluyó ningún tipo de procedimiento. Entonces, a partir de esa fecha, es como que nos quedamos en blanco y no había, digamos, un procedimiento sanitario que pudiera estandarizar, digamos, la práctica o el procedimiento para que las mujeres en ese tipo de situaciones puedan acceder a un aborto terapéutico. ¿Qué pasó después de esto? Es que ni el Ministerio de Salud le interesó, y eso que en esas épocas teníamos un índice de mortalidad materna mucho más elevado, ¿no? Los hospitales empezaron a tener protocolos cada uno, y cada uno determinaba cuáles eran sus reglas. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me tocó litigar fue el caso LC versus Perú, que fue conocido por el Comité CEDAW, que se trataba de una adolescente, de una niña de 12 años, que resultó embarazada producto de violaciones sexuales, y ella, como no quería continuar con el embarazo, pues optó por intentar suicidarse, tirándose de una casa contigua. A los 12 años. A los 12 años. Ella, fíjate que al tirarse, cae de una altura, digamos, considerable, pero no pierde la vida. Y tampoco pierde el embarazo. Cuando la rescatan, la llevan al hospital Daniel Alcides Carrión, las juntas médicas dicen, esta niña necesita una intervención de emergencia en la columna porque si no, nunca más va a volver a caminar. Empiezan a analizar y se dan cuenta que estaba embarazada. Y la operación de emergencia ya no fue de emergencia. Dijeron, no se puede operar porque está embarazada. Y tiene 12 años. Y tiene, claro, tiene 12 años. ¿Y qué pasó ahí? Se presentó en ese caso una solicitud de aborto terapéutico en el hospital. Y fíjate que se constituyeron juntas médicas de más de 15 médicos. O sea, la verdad a mí me parece irracional. Irracional. Que una junta médica de más de 15 médicos, y creo que en este caso fueron como 30 médicos que se reunieron para definir si es que
le iban a dar o no, o iba a proceder o no el aborto terapéutico. Esta era una niña de 12, 13 años. ¿Y cuál fue el resultado de esta junta médica de más de casi 30 médicos? Fue que la vida del feto estaba en peligro. Aun cuando, o sea, teníamos el aborto terapéutico desde 1924 que dice que si la vida de las mujeres o la salud se encuentra en riesgo, es, digamos, su derecho interrumpir el embarazo. A mí lo que me raya es que desde nuestra percepción social de las cosas, o sea, ¿qué lentes tenemos puestos sobre las mujeres para considerar que una niña que tiene 12 años, que camina, que habla, que se viste, que va al colegio, que juega, que sueña, que piensa, tiene menos vida que un feto? O sea, yo no estoy en contra de todas las posiciones, o sea, cada uno puede tener su posición respecto de la vida de los embriones, de los fetos, eso, yo tengo ningún problema, pero solamente cuestiono, ¿qué lentes sociales nos hacen ver a una niña de 12 años como alguien que potencialmente tiene menos vida que un embrión, ¿no? Completamente de acuerdo con esa mirada. ¿Qué lentes sociales tan extraños tenemos puestos, no? Pero bueno, es un paréntesis. Sí, y lo que tú dices tiene sentido, porque claro, para el sector salud todavía, así tengas 9 años, si tienes 9 años, eres una niña y llegas embarazada a un servicio de salud, tú dejas de ser automáticamente niña, pasas a ser la gestante. La gestante. Y no importa cuántos años tengas. Ya eres la gestante, o sea, no eres como la niña, ¿no? Claro. Sino eres la gestante. Claro, porque la niña te pone en un lugar de protección. Pero cuando te cambian de título, te vuelves como la responsable, ¿no? De esta vida. Por supuesto, y es como ya tu vida no importa tanto. Ahora importa más la del embrión, feto, la del feto, efectivamente. Entonces, todas esas protecciones reforzadas que en principio deberían, digamos, garantizarse a las niñas por su condición de niñas, cuando ya se las ve embarazadas, en el sector salud eso deja absolutamente de importar, ¿no? Y en este caso, eso es lo que pasó. Y en otros hospitales bueno, en el caso de LC no volvió a caminar, producto de esta negación del aborto terapéutico y porque debido a eso se prolongó el acceso a la operación de emergencia que ella debía haber recibido de inmediato. Claro. Ella terminó el colegio a los 21 años. Porque quedó en situación de discapacidad. ¿Y ella llevó a término el embarazo? No, porque perdió el embarazo, efectivamente. O sea, en el caso, por ejemplo, de las niñas y de muchas mujeres, dicho sea de paso, los primeros embarazos, o sea, casi no tienen mucho éxito. O sea, ¿no? es común el aborto espontáneo. O sea, es muy común el aborto espontáneo y más en las situaciones, digamos, en las que LC se encontraba. Claro. Y es en ese tipo de contextos que tú dices qué sentido tiene la frase salvemos las 2 vidas. ¿Qué 2 vidas? O sea, en general no se salva ninguna. O sea, esto, en fin, creo que me entienden. Sí. Y estábamos conversando de la regulación. ¿En qué punto el MINSA dice, ok, este va a ser el reglamento, ¿no? ¿En qué año fue eso? Justamente fue a causa del caso LC, ¿no? Que tú litigaste. Sí, y el caso KL, que fue litigado por otra organización feminista que es Demus, que en ambos se trataban de adolescentes y niñas. Que en el caso KL, si no me equivoco, el bebé no tenía cerebro. Sí, ¿no era un feto anencefálico. Era un feto anencefálico y la obligaron a la mamá, o sea, a la adolescente a llevar a término la gestación. Y a amamantarlo, además. Y eso se fue, o sea, lo litigaron como tortura. Claro, y esto es bien llamativo y es importante porque el caso de KL, si bien la vida, o la salud física de ella no corría riesgo, lo que sí corrió riesgo fue su salud mental. Sí. Porque solamente las personas que de pronto, y en el caso de KL, su embarazo era deseado, no era no deseado. Además, ¿no? Pero claro, el solo saber de que estás con una gestación que no va a sobrevivir. Claro, que tu bebito no tiene cerebro. No tiene cerebro y que va a morir. ¿Cómo te pueden obligar a llevar a término ese embarazo? Efectivamente. Y darle de lactar luego. Es una conexión que, en verdad... Claro. Sí, fue muy doloroso, o sea, fue dolorosísimo para ella y claro, ella tuvo, digamos, graves secuelas en su salud mental, a ella le niegan el aborto terapéutico, la criatura fallece como era previsible, ¿no? Y en este caso fue conocido por Naciones Unidas también como el caso LC, y como consecuencia de esos 2 casos, lo que se señaló fue que el Comité tanto CEDAW como el Comité de Naciones de Derechos Humanos de ONU
le dijeron al Perú que tenía que contar con un protocolo. Claro, o sea, no basta tu ley, tienes No. que tener tu protocolo y ya déjate de Y vainas. que debe ser estandarizado y que además se tiene que garantizar la protección de la salud mental en el ámbito de la protección de la salud, que ya la norma desde 1924 la incluye. Es por eso que en el año 2014, producto, digamos, de estos dos casos, es que el Estado peruano emite la resolución ministerial, que es la guía que estandariza el procedimiento para acceder al aborto terapéutico. Claro. Eso que he representado es que todos los hospitales tengan al menos un procedimiento estandarizado. Claro. Que no es que a uno se le ocurre poner una junta médica de 30 médicos y a otro una junta de 10, ¿no? O uno, el procedimiento va a demorar 2 meses y el otro, un año. Claro. ¿No? Entonces, es un procedimiento que estandariza, digamos, el proceso para acceder, y esto fue a partir del año 2014. Entonces tenemos una ley desde 1924 y un reglamento desde el 2014. Efectivamente. Bueno, hemos hablado como unas loras, Brenda y yo, bla, 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 bla. Así que ahora, Muriel, quería preguntarte, bueno, vamos a hablar de tu historia personal en relación a este tema, pero creo que es súper importante que empecemos al inicio de tu maternidad. Claro. ¿Tú desde niña te viste mamá o no querías, si querías? Toda la vida. Yo Toda la de vida. chiquita decía, yo voy a tener 8 hijos. Madre de corazón. Sí, de toda la vida. O sea, yo a todos mis sobrinos, a mis primos, yo los tenía desde chiquititos. Es una cosa que yo veía un bebé y yo me derretía, o sea, Sí. me moría. Hasta ahorita. Ujú. Entonces, nada, siempre dije que yo quería 8 hijos. Claro que a esa edad no sabía lo duro que era, ¿no? Era como que, quiero 8 hijos. Y ya, bueno, mi primer hijo fue súper planeado. ¿Qué edad tenías cuando Era- tuviste tu primer hijo? Planeado irresponsablemente, en realidad. ¿Ah? Tenía 20 años y 20, 21. Pero fue un embarazo deseado, Sí, lo estabas recontra buscando. deseado, fue disfrutado al 100%. ¿Te imaginas cómo amé? Hasta las náuseas las amé. O sea, amé todo. Nació mi hijo, todo fue súper rápido. Amé la lactancia, las amanecidas, los pañales. O sea, me voy a decir que estoy loca porque en realidad amo todo eso. Amo demasiado eso. Pero es que hay mujeres que les gusta, está Me bien. encanta. Sí, El está bien. olorcito del bebé, no sé, a mí me encanta. Es una cosa que disfruto demasiado. Cada uno de mis embarazos. Este parto fue ¿de qué Natural. tipo? Ok, tuviste un Sí. primer parto vaginal con Sí, tu primer hijo, o sea, exacto. súper joven y además un parto vaginal. Sí, ¿Y y qué tal, cómo lo viviste? O sea, no voy a ¿Cómo fue? mentir, fue doloroso, ¿no? Pero lo disfruté igual, o sea, era la sensación, era la experiencia, era... Cuando me lo entregaron, me acuerdo que lo oí y yo decía, esto realmente lo he creado yo, o sea, tiene orejas, tiene ojos. O sea, yo lo miraba y le contaba los dedos de la mano y decía, es mío, nadie se lo va a llevar, esta vez no es un primito, nada, es mío, ¿entiendes? Entonces yo, pucha, enamoradísima, yo no dormía solo por verlo. El parto fue espectacular. Yo ni siquiera me di cuenta que estaba con contracciones, o sea, a mí me dolía la espalda porque había dormido mal. Según Y, tú. sí, según yo, y de pronto tenía incontinencia porque me orinaba sin razón, ¿no? Y era que había roto fuentes, o sea, chibolaza, no sabía nada, ¿no? Claro. Hasta que de pronto los dolores eran como que más fuertes, y dije, ay, voy a ir al doctor, ¿no? Y fui al A doctor, ver. me dijo, 5 de dilatación, te vas, y yo, ¿qué? Ni enterada, yo estaba en 5 de dilatación, y yo, ya, con ¿Qué todo. semana tenías ahí? 38. Ajá. Justo ese día en la mañana fue la última consulta, una cosa así, y el doctor me dijo, de hoy día no pasas, y yo, imposible. Entonces dije, para acelerar esto, camino, y quieren que compre algo, yo iba, caminaba por todos lados porque quería que sea lo más fácil posible, ¿no? Y así fue rapidísimo, sí fue doloroso, pero fue rápido la recuperación. Pero fue hermoso y lo disfrutaste, que es lo importante. Y lo la importante. recuperación fue rapidísima, por eso es que amo los partos vaginales, porque la recuperación tú te Claro. levantas, o sea, al día siguiente estás como sin nada, Lo la verdad, máximo. lo máximo. Y tú que querías tener 8 hijos, después de haber tenido este embarazo maravilloso, parto maravilloso, Quería los posparto 8. maravilloso, tú querías más. Sí, ¿Y en qué obvio. momento? O sea, tú dijiste, ya quiero el segundo, o sea, el segundo llegó No. igual de planificado, ¿cómo fue? No, ahí yo quería disfrutar a mi hijo, que crezca, disfrutar y planear bien el siguiente, ¿no? Porque ahí recién como que me di cuenta cuánto costaban los pañales y esto, dije, ¿en qué me he metido? Pero entonces sí quería planear bien mi economía, el trabajo y todo, y planear bien mi segundo hijo. Que Entonces sea bonito. Yo con el primero, creo que a los 15 días fui a la consulta y me dijeron, te ponemos la T, que no sé qué, no me dieron las opciones de planificación, nada, me dijeron, te ponemos esto. Y yo como no sabía, dije, ok, ya, y... Parece que poner la T es un drama también, porque es súper horrible cuando te la colocan. Y Que no es normal. Perdón que haga este paréntesis, quiero aprovechar para decir que cuando te hacen una intervención de cualquier tipo, si tú requieres analgesia, deberían dártela. Sí, totalmente. No está bien normalizar
la tortura para la colocación de la T o de cualquier dispositivo intrauterino constituye violencia ginecobstétrica. Sí. Ya voy a cerrar el paréntesis ahí porque no es el tema del episodio, pero quería colocarlo. Sí, es cierto. Sí. Y bueno, ahí estuve con la T y a los 3 años más o menos, de pronto, supuestamente la T es por 5 años, pues, ¿no? A los 3 años de pronto me acuerdo que tuve una infección en la garganta muy fuerte y el doctor me dijo, te voy a dar unos antibióticos muy fuertes, pero no estás embarazada, ¿no? Y yo le dije, no estoy embarazada. Por si acaso te vamos a mandar una prueba de embarazo. Y yo me compré los antibióticos y iba a estar segurísima que no estoy embarazada. Me tomé mis antibióticos y en eso como que me entró el bichito y dije, que me emocionan hacerme pruebas de embarazo. Yo me compré mi prueba de embarazo y me olvidé de recoger el resultado. Y como a las 5 de la tarde digo, ay, ¿verdad el resultado? No voy a llamar nomás. Llamé por teléfono y me dijeron, sí, positivo. Y yo, ¿positivo qué? Positivo. Y me dijeron, sí, estás embarazada. Y yo, imposible. ¿Y tu bebito, tu primer hijo, cuánto tiempo tenía? Ya iba a cumplir 3 años. Ya iba a cumplir 3 años. Claro. Okay. Entonces yo, imposible. O sea, en ese momento todo el miedo de que todavía es chiquito, no lo he planeado. Como el primero fue planeado, el otro... Y yo, no, imposible. Fui al doctor y me dijeron, bueno, parece que la T se movió, no sé qué pasó, y estás embarazada. Y la T perjudica algo en el embarazo y el bebé está bien, sí, todo está bien. Pero entonces continué con el embarazo. Mi decisión. Claro. O sea, los métodos fallan. Sí. En verdad los métodos fallan y eso es algo que no comprendemos suficiente. Sí. Los métodos sí fallan, fallan los preservativos, falla la píldora, fallan las inyecciones, fallan las T de cobres. O sea, claro, el porcentaje de éxito es alto. Claro. Pero olvidamos que una falla de 3, 4, 5, 6, dependiendo del método, es un montón de gente. Sí, o sea, eso que vemos como 3% o 6% de falla suena a poco. Sí, pero cuando tú cuentas en personas lo que eso significa, es un montón de gente. Son un montón, claro. Cosa que a mí me molesta mucho cuando la gente dice, pero cuídense pues. Claro. Exacto. Escúchame, los métodos fallan. Los métodos fallan. Soy prueba viviente de tú eres eso. A tus hijos los vamos a invitar acá los 4. Su segundo nombre tiene el nombre del método fallido. Y ya bueno, entonces continué con el embarazo, todo ya, yo igual. Pero que sí lo querías, o sea, no planeado, pero sí deseado. Claro, exacto, esa es la diferencia. No fue planeado, pero sí fue deseado, sí lo quería, entonces continué todo bien, disfruté mi embarazo igual, todo bien. Con él sí tuve complicaciones, a él le dio cuando se le acelera el corazón demasiado. Taquicardia y bradicardia al mismo tiempo. Wow. Entonces yo me acuerdo que yo me tomaba las latas de leche condensada por montones para ver si se movía y no se movía. Me dijeron de emergencia. O sea, cuando ya estabas al final de tu embarazo, sí, tenía en como un momento 37 semanas. ¿Dudaste de si estaba bien el bebé? Porque no patean todo el día. Y yo estaba acostumbrada a que me pateen las costillas. No patean todo el día. Entonces llamé a mi doctora y me dijo, cómete un chocolate, una lata de leche condensada. Yo, los dulces por montones. No se movía, la llamé y le dije no se mueve, me dijo anda de frente a la clínica, te dan un monitoreo y no sé qué. Llegué para el monitoreo y tenía taquicardia y bradicardia y era terrible escuchar los latidos del corazón de mi hijo porque era como que ta 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 y de pronto un silencio y después un silencio. Entonces yo decía, va a haber un segundo latido porque me daba miedo. Me dijeron de emergencia y me metieron al quirófano de emergencia y tuvieron que sacarlo de emergencia. Y esa es una verdadera emergencia obstétrica, ¿no? Sí. Porque hay muchas veces que te dicen, uy, tu bebé puede tener esto, te cesareamos, ¿no? Pero no, este caso es una verdadera emergencia obstétrica, taquicardia, bradicardia. Para que me hayan metido el yo lo escuché. Entonces tuviste una cesárea, tu segundo parto fue cesárea. Sí. Y tú querías vaginal, me imagino, por tu buena experiencia. Sí. Ajá. Yo digo, al menos el consuelo es que la cesárea tuvo motivos reales, ¿no? Sí, claro. Eso yo creo que como, no sé, dime tú, ¿consuela un poquito? Sí, consuela bastante porque en realidad, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese dicho, no, ¿qué quiero? O sea, yo en este caso tenía que hacerle caso al médico, sobre todo porque yo había escuchado los latidos. Entonces, era una prueba que para mí era real. Entonces, sí, fue cesárea, fue terrible, odio las cesáreas, me parece horrible, la recuperación fue terrible, pero ya estaba, mi hijo estaba bien, estaba salvo y era lo que más me importaba en ese momento. Claro. Entonces ya, tenía a mi hijito, mi segundo hijo, y dije, ya, ahora sí, no confío en la T, voy con las inyecciones, dije. Ya. Entonces fuiste con las inyecciones. Claro, fui con las inyecciones, dije, no tomo pastillas porque me las voy a olvidar. Entonces, inyecciones, me dijeron inyecciones de cada 3 meses, digo, perfecto, inyecciones de cada 3 meses, listo. Con las inyecciones todo bien, por ahí que me dan dolores de cabeza y cositas, ¿no? Pero dije, ya lo puedo resistir. Y año y medio después, de pronto me empecé a sentir mal. Y dije, ay, no, esto ya lo conozco. Esto que me levanto y me dan náuseas, ni bien me levanto. Y dije,
Al año y medio. O Al sea, año y medio. tu grande tenía 4 y medio, Ajá. tu chiquito tenía año y medio. Ajá. O sea, tenías 2 hijos pequeños. Me equivoco, menos de año y medio. Nació cuando el segundo tenía año y medio. Ni siquiera caminaba Nicolás. O sea, Nicolás tenía 10 meses, 11 meses. Okay. Ajá, ni siquiera caminaba. Entonces ahí el grande tenía 4 años y el pequeño tenía 10, 12 meses máximo. Ajá, y tú empiezas a sentir náuseas por las mañanas. Exacto. Y yo no le hice caso porque en ese entonces yo vivía en Arequipa. Entonces decía, de repente he comido algo pesado, mala digestión, altura, qué sé yo, ¿vale? Y no le hice caso. Pasaron unas semanas y seguía como que sintiéndome mal. Y como las inyecciones no me daban un ciclo regular, no le hacía caso a mis fechas ni nada de esto, ¿no? Entonces dije, no creo. Hasta que de pronto empecé ya, no soportaba, estábamos cerca de la fecha de Navidad y la gente horneaba pavos y cosas. Y yo era como que, oh, Dios mío, no puede ser. Yo me sentía pésimo. Entonces dije, voy al doctor. Y fui a hacerme un examen de sangre y Dios mío, que salió positivo. Yo ahí ya lloraba. Claro. Yo ahí ya lloraba porque decía, no es posible que no me estén, o sea, que no pueda planear un embarazo ahora, ¿entiendes? Falló la T y fallaron las inyecciones. Entonces yo decía, yo me acuerdo que iba a las consultas y me decían, ok, todo está bien. Yo preguntaba si el bebé estaba bien, no sabía si era niño o niña. Está bien, todo está bien, ok, perfecto, todo perfecto, listo, está bien. Le dije, después de este embarazo, me sacan el útero, no sé qué hacen. Le dije, pero yo ya no puedo tener más hijos. Yo con 3, ya, o sea, yo quería 8, perfecto, pero la economía, pues, ¿no? Entonces dije, no. Y me dijeron, ok, perfecto. Yo en ese entonces vivía en Arequipa, entonces todos mis controles iban en hospitales en Arequipa y todo iba bien. Sí, con ella también tuve complicaciones en las últimas semanas, no crecía, retardo de crecimiento intrauterino y todo esto, y al final nació a término, pero siendo chiquitita, ¿no? Cuando yo ya supe que... Y un ratito, ¿cómo nació ella? Sí, a eso iba. Cuando ya es ella. Ella, claro, la tercera es ella. Es ella, Macarena. Cuando ya Macarena iba como que avanzando en el embarazo, yo iba avanzando en el embarazo con Macarena, ya me iban diciendo, va a ser cesárea. Y yo decía, no quiero cesárea, quiero parto vaginal. ¿Y por qué te dijeron que no podías tener un parto vaginal? Tiempo entre una cesárea y el otro parto. Me dijeron, tu útero va a reventar como un globo, que no sé qué, no, es un peligro. Es verdad que el tiempo de espera entre un parto y otro parto para que sea, o sea, si ha sido cesárea para que sea vaginal, no es 1 año y medio, 2 años, claro, recomienda. Ya había pasado como 1 año y medio para cuando Macarena iba a nacer. Entonces yo dije, bueno, si es por seguridad, ya ni modo, pues, pero yo no quería cesárea. Y esa fue la peor cesárea del mundo, que ya te lo conté más o menos. Hemos hablado previamente, pero quizás nos puedes contar un poquito, si tú quieres. Un resumen de eso, claro. Llego a la cesárea programada, al quirófano, que fue en Salud. Prepárate, Brenda. Sí. Y de pronto no es cualquier historia. Me ponen la epidural y yo ya había tenido una cesárea, entonces yo ya sé qué se siente con la epidural, qué es lo que vas a sentir al momento de la cesárea, ¿no? Entonces me ponen la epidural y empiezan como ya a querer cortar y yo un ratito le digo, estoy sintiendo todo. O sea, yo sentía los dedos, o sea, no era ni siquiera sensación, yo sentía todo. O sea, sentías sensación nada. Y dolor, o sea, sentías de todo. Todo, el frío, todo. Entonces yo decía, no, todavía no, por favor, todavía no, pero que ya hizo efecto, lo que pasa es que estás nerviosa, me decían. Y yo, no, yo ya tenía una cesárea, es que no sabes cómo es. Y yo digo, no, yo ya tenía una cesárea, yo sé cómo es. Sorry, tengo 2 hijos. Sí. Y además, esa frase, no sabes cómo es. O sea, ¿por qué estás desestimando la autoridad que yo tengo sobre mis sensaciones y mi cuerpo? Claro. Es como que me digan, oye, ¿sentiste? Yo sí, no has sentido. Perdón, o sea, ¿por qué? O sea, exactamente. Nuevamente, ¿con qué lentes vemos a las mujeres y a los pacientes para decirles, tú no sabes lo que estás sintiendo, por si acaso, yo sí sé? Claro, y estás en un momento tan vulnerable, estás sola porque ni siquiera te dejan entrar con un acompañante, estás rodeada de gente que no conoces, en un lugar frío, con unas luces que te enfocan. En verdad es un lugar muy feo, ¿ya? Inhóspito. Sí, entonces yo decía, yo estoy sintiendo todo, y me decían, no, que ya tenemos que empezar, y empezaron a cortarme, y yo sentía todo el corte, o sea, no puedo ni siquiera llegar a describir lo que se siente en ese momento, o sea, en verdad, yo gritaba, y llegó un momento en que empecé a arrancarme, en desesperación de que paren con todo, empecé a arrancarme todo, y me amarraron. Me amarraron con unos trapos las piernas y los brazos para que no me mueva, y la enfermera se acercaba a mí, y me susurraba, me decía, tranquila, si te pones nerviosa, a tu hija le puede pasar algo, así que relájate, respira. Entonces yo nada más respiraba así y las lágrimas se me chorreaban y el doctor viene y me dice, ¿ves que ya no duele nada? Y yo
me estaba aguantando. Entonces yo lo miraba con una ira, en verdad yo lo odié tanto en ese momento porque yo sentía todo el dolor y yo les decía, pero duérmanme entonces, o sea, si no me pueden poner más, les decía, duérmanme. Y me decían, ya, cálmate, y esta es una llorona, que no sé, o sea, en verdad me trataron pésimo. Pero eso es tortura. Sí, en verdad yo sentía tortura. que estaba en una carnicería y yo sentía clarito como el bisturí pasaba, ese corte que es tan delgadito, es una cosa horrible y yo sentía eso y yo simplemente lloraba y llegó un momento que ya no aguantaba, yo me mordía, yo terminé con heridas en los labios de lo que me mordía los labios para no gritar porque tenía miedo de hacerle daño a mi hija. Entonces yo gritaba y gritaba y en un momento me desmayé. Me desmayé, no recuerdo nada más, luego desperté cuando ya mi hija había nacido, yo estaba en una sala que me pusieron como no sé cuántas mantas encima porque no dejaba de temblar, que me movía horrible y no pude ver a mi hija para nada. Y para colmo, después de eso ya me pasaron como que al cuarto y a las 2 horas me trajeron a la bebé y me la dejaron ahí, atiéndela. Yo no podía ni pararme, o sea, estaba tan adolorida de todo. Con el cuerpo fracturado y la mente también. Me trajeron, yo ni siquiera podía hablar, yo miraba a las enfermeras que me trajeron y la bebé lloraba, yo tenía que pararme para atenderla, no podía ni siquiera moverme, yo solamente lloraba con mi hija en brazos porque estaba sola, o sea, además sola. Sí, y en eso entra la doctora que había estado viendo como mi parto, mi embarazo, todo el proceso, y ahí yo le dije, y no me acuerdo ni siquiera pude hablar, porque me dolía hasta hablar, respirar, tenía un cuaderno y escribí, dije, ¿por qué hicieron eso? Y me dijo, no, tranquila, esas cosas a veces pasan, me dice, a veces como que la anestesia no agarra bien o no ponen la dosis correcta, pero ya pasó, ya tranquila que ya pasó, minimizando, y yo estaba traumada completamente. Es que no es para menos realmente. Es una historia realmente terrible y es una historia que sucede. O sea, desafortunadamente no eres un caso aislado, no es la primera vez que escucho hablar de una cesárea que la llevan a cabo sin anestesia. Estamos hablando de una cirugía mayor realizada sin analgesia, estamos hablando de amarrar, de desestimar lo que tú misma estás manifestando sobre tu dolor, porque no es que estabas medio inconsciente, etc. Es que yo digo, ¿no? O sea, si fuera una falla técnica, que algo le falló y tú dices, au, te dicen, ok, paramos, es una falla técnica, sucede en todas las profesiones. Pero estamos hablando ahí de algo mucho más grave, que es vulneración de derechos, porque tú estás diciendo, me duele, no me corten, y la respuesta a eso es, te voy a amarrar, y después no te quejes, ves que no seas llorona, no te duele tanto, y disculpe que voy a hacer otro paréntesis, pero está abierta la encuesta nacional sobre violencia ginecobstétrica del colectivo Mi Parto, Mi Decisión, para que todas las mujeres que quieran declarar acerca de sus partos puedan declarar sobre sus partos. Es una encuesta que nos va a servir para medir el respeto y la vulneración de nuestros derechos al momento del parto. Entonces, por favor, todas las que estén escuchando esto, que quieran llenar la encuesta, está disponible en el Instagram del colectivo, que es Mi Parto, Mi Decisión Perú. Es muy importante que registremos estas cosas que no son casos aislados. Tenemos que declarar, no es normal, no es normal. Y quiero rescatar un término que usaste durante el relato de Muriel, que es tortura. Sí. ¿Podrías ahondar, o sea, legalmente un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo así esto se puede litigar como tortura? Y cómo así, o sea, y qué herramientas también tenemos en casos de este tipo, que son casos de violencia obstétrica. Completamente. Creo que una de las violencias contra las mujeres que está bastante invisibilizada y que de hecho colectivos como Mi Parto, Mi Decisión y o sea, mi organización también, y ahora, por ejemplo, la congresista Bazán, que ha presentado un proyecto de ley para el reconocimiento y la erradicación de la violencia ginecobstétrica, creo que es importante, porque hay que reconocer de que sí hay violencia institucional. Y que muchas mujeres han normalizado las malas experiencias y las vulneraciones de sus derechos en la atención del parto y también en el embarazo, en las atenciones, por ejemplo, de emergencias obstétricas también, ¿no? Y claro, ¿por qué es tortura? Por distintas razones. Por un lado, o sea, la tortura se configura como una afrenta a la dignidad de la persona, ¿no? Y está compuesta por distintos tratos que son los tratos crueles. O sea, la gran pregunta es si es que está sometida. Además, no hay una relación igualitaria en la relación que existe entre las personas usuarias de los servicios de salud y los médicos. Hay una posición de jerarquía. De jerarquía. Claro. Entonces, si tú estás sometida a una posición de jerarquía, quien tiene y ejerce el poder
debe de garantizar, digamos, condiciones para que tu posición, uno, sea protegida y por otro lado, para que no exista abuso por parte de ese poder que esta persona tiene o que la posición en la que se encuentra, digamos, ostenta, ¿no? Y en esa medida, digamos, una de las garantías es que no haya tratos crueles. La gran pregunta es, que se te sometan a una intervención, a una cirugía mayor, sin analgesia, ¿es cruel o no es cruel? Es cruel. ¿Es inhumano? Por supuesto que es inhumano, que es lo que hacían con muchas personas en guerra. Claro. Para Es una sacarles tortura de información. guerra, Por supuesto, claro. para sacarles información, que es lo que una hacían. técnica de tortura de guerra. Cortarles para que suelten información, ¿no es cierto? Lo mismo. Y lo otro es que es también degradante. ¿Por qué? No te hacen caso, porque lo que las mujeres dicen en los establecimientos de salud no importa nunca, porque siempre, digamos, y detrás de eso hay un estereotipo de género, ¿no? Que está muy arraigado en nuestra sociedad y el ámbito de la medicina no está exento de esto, o sea, creo que además está súper instalado, que es que tienes que sufrir. Que como si estás embarazada, bueno, para que abriste las piernas, ¿no? Y todas las consecuencias de que hayas quedado embarazada tienes que, digamos, bancártela, Claro. y parte de eso está el vivir, el experimentar situaciones de dolor, y un dolor absolutamente evitable, que dicho sea de paso, si muchas veces para que te hagan una endoscopía te sedan, Claro. ¿cómo no te van a sedar, por ejemplo, para ponerte una T de cobre, por un lado, por otro lado, para hacerte una cesárea? Que recuerdo es una cirugía mayor. Y es Se una cortan cirugía 5 mayor. o 6 capas para hacer una cesárea. Y lo otro es que no se escucha a las mujeres, porque las mujeres siempre son exageradas. Y la gran pregunta, y eso también tiene que ver con cómo ha sido construida la ginecobstetricia, la mirada de la ginecobstetricia es masculina. Por lo tanto, digamos, si tú revisas los libros de ginecobstetricia, todo está construido desde una lógica muy masculina, donde el cuerpo de las mujeres no interesa. De hecho, hay un libro de Eleanor Cleghorn que habla sobre que se llama Enfermas, y que ella hace todo este estudio de cómo inicia la ginecobstetricia y que por qué, por ejemplo, las voces de las mujeres que han padecido de endometriosis nunca fueron escuchadas. ¿Por qué? Porque no importan. Entonces, la ginecobstetricia está construida desde una mirada muy masculina, donde las mujeres o el cuerpo de las mujeres o nuestros cuerpos son simplemente espacios en los que tienen que, digamos, hacer lo que saben, donde no nos escuchan, ¿no? Fíjense que el espéculo, que es tan doloroso, recién este año... Hablamos de eso antes de que llegues. Sí. Recién este año ha sido modificado por mujeres, porque anteriormente, pues, fueron creados por hombres. Pero incluso yo he visto algunas voces de activistas contra la violencia ginecobstétrica que se han levantado para decir, me parece genial que el espéculo haya sido modificado para que sea más agradable, pero ¿por qué no podemos pensar, por ejemplo, en despistaje de cáncer uterino sin penetración? Completamente. O sea, ¿por qué no podría haber despistaje de cáncer uterino sin penetración? ¿Por qué tenemos ¿por qué nos tienen que meter algo, básicamente, no? O sea, hay formas, o sea, si hemos llegado a la luna, hay formas de que te hagan un hisopado, quizás de otra forma. Y fíjate con los anticonceptivos que ahora han creado para los hombres, Claro. no tienen efectos secundarios hormonales. En cambio, los nuestros, o sea, la bomba hormonal que nos meten, y o sea, ya a nadie le importa. Lo mismo que pasó con la vacuna de COVID. Claro. Se testeó solamente en cuerpos de hombres masculinos y no en nosotras. Y los efectos que tuvo la vacuna de COVID, que se hace poquito tiempo, fueron sumamente alarmantes en nuestros cuerpos porque se modificó el ciclo menstrual y hubo hartos embarazos no deseados por esa modificación y esa alteración del ciclo menstrual. ¿Y quienes identificaron esto? Fueron mujeres. O sea, porque los hombres que están en la ciencia, dicho sea de paso, y que tienen una hegemonía también ahí, nunca, digamos, no hay un interés mayor en relación a qué es lo que sentimos, y cómo los procedimientos médicos pueden ser más amigables y menos discriminatorios hacia nosotras. Entonces, por eso es que lo que ella ha atravesado y lo que muchas mujeres lamentablemente siguen atravesando en los espacios de ginecobstetricia son situaciones tortuosas, Claro. ¿no? Y sí constituyen tortura y son manifestaciones de violencia de género institucional, pero que lamentablemente todavía está invisibilizada, ¿no? Y si una mujer tiene una experiencia como la de Muriel y quiere hacer algo al respecto, hoy en día, así digamos brevemente, ¿qué herramientas tenemos? Primero, sí es necesario, y aunque lamentablemente nosotros siempre recomendamos esto, que hay que documentar. ¿Por qué tenemos que documentar?
O sea, nadie debería tener que ir a un establecimiento de salud, por ejemplo, con un celular para documentar cosas. Sí. Pero hay una grave desventaja, que es en la posición que nos encontramos nosotras como usuarias de los servicios de salud, que es que la palabra del médico, del personal de salud, vale más que tu palabra. Claro, o sea, si el caso se llega a judicializar, la tienes que palabra del demostrar. especialista va a valer más. Y Por ellos supuesto, modifican toda la historia clínica. Ah, bueno, Yo sí, dije- las modificaciones de las historias clínicas son una historia de terror que podemos contar en Cuando Halloween. yo dije que yo quería demandar, no por eso, sino también quería por eso, ¿no? Ujú. Pero por lo que vino después de eso, me dijeron, va a ser por gusto, porque esas historias ya fueron Modificadas. modificadas, o sea, no había ningún registro de lo que pasó. Sí, sí, Exactamente. Es imposible. Por eso recomendamos la documentación. Por otro lado, presentar queja ante su salud. Su salud. Hay que utilizar su salud. Se puede ir al mismo hospital a presentar una reclamación, porque todos los hospitales, clínicas deben tener libros de reclamaciones. Y si tú estás sintiendo una situación como la que hemos De mencionado, vulneración de de vulneración de tus tus derechos, que no han utilizado analgesia, que ha habido violencia en la atención, que se te ha impuesto un método anticonceptivo, porque la elección de métodos anticonceptivos es absolutamente voluntaria. Así sea privado o público. el Privado o establecimiento, público, ¿no es cierto? privado Se puede o poner público. una queja. Sí, su libro de reclamaciones, presentan su reclamación. Lo que sí les recomiendo es que se documente por esta disparidad que existe y una disparidad que juega a favor del personal de salud en cualquier instancia, en la instancia de su salud y hasta incluso en la instancia judicial. Nosotros no vemos muchos médicos sancionados como deberían ver en el sistema de justicia, porque definitivamente las historias clínicas son documentos con valor legal. Y nosotros no tenemos el manejo de las historias clínicas. Claro. Quienes tienen el absoluto manejo de las historias clínicas son los médicos o el personal de salud. Entonces, y eso no es valorado, por ejemplo, en los procesos judiciales, ¿no? Entonces, primero su salud y luego pueden iniciar, digamos, acciones legales. Yo creo que es necesario empezar a litigar estas cuestiones como tortura, porque siento que hay que nombrarlas tal y como son, porque no solamente son lesiones. Sí, eso es algo bien interesante porque hay algunos casos en el sistema peruano de mujeres que han demandado cuando su salud se vio afectada o la de sus hijos o incluso murió uno de sus hijos. Son Sí. casos que también hemos visto en el podcast y todas litigan por la vía privada como lesiones. O como homicidio, Sí. que claro, es algo súper grave. Pero lo que tú nos describes Sí. es más que una lesión, Sí. ¿no? Es tortura. Es un proceso tortuoso, o sea, es un proceso de tortura, no es solamente, o sea, como proceso como consecuencia, digamos, del acto tortuoso puede haber lesiones, por supuesto Claro. que sí, pero el asunto está en qué es lo que te lleva, ¿no? O qué es lo que lleva al médico sabiendo, además, todo lo que saben. Saben que la analgesia puede no funcionar, porque eso les enseñan, ¿no? Y voy a decir una cosita además que Muriel me dijo fuera de cámaras el otro día, que fue que la doctora incluso te dijo, sí, acá a veces el personal de salud trae a sus familias para atenderse en el sistema, entonces van usando pedacitos de anestesia y por eso es que las dosis son más pequeñas y a veces no le funcionan a los son pacientes. completas las dosis. O sea, de por sí, eso de por sí ya es un escándalo, Sí, ¿no? sí. Pero además lo saben. Entonces, si tú sabes que puede no funcionar tu anestesia, tanto porque a veces no funciona, como porque ellos tienen esas prácticas, como a la hora que tú estás gritando, te van Sí. a decir, no seas llorona, ¿no? O sea, Sí. yo estoy de acuerdo que las lesiones son producto de la tortura, Sí, completamente. pero hay tortura porque al final, ¿qué es lo más vejatorio contra nosotras en estos procesos? Sí. ¿Es la lesión física en sí? No, es la experiencia, es la cicatriz mental que nos queda de haber pasado por eso, de haber sido consideradas como ganado, ¿no? Sí, y es como, y eso es en realidad el centro de lo que significa la tortura. La tortura es la violación del derecho a la dignidad. ¿Qué es la vulneración del derecho a la dignidad? Que tú no seas considerada persona. Y claro, tú en el episodio que tú, en la narración que tú nos has comentado, tú nunca importaste, tu voz nunca importó. O sea, no importó lo que tú les decías, lo que tú sentías, y ese era tu cuerpo. Entonces ellos simplemente decidieron por encima, digamos, de ti, y por encima de lo que tú estabas señalando, ¿no? Entonces eso configura tortura, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones yo creo que sí es necesario que se empiecen a litigar, y hay evidencia y hay jurisprudencia, digamos, internacional. En el Perú no tanta, ¿no? Porque la mayoría de casos se han litigado por la vía penal desde lesiones, ¿no? Que eso por ahí es una estrategia que cada abogado decide o define,
pero siento que sí es necesario empezar a interpelar de pronto otras rutas de litigio que van por ese lado, porque sobre todo no son prácticas aisladas. El caso de Muriel no es solo el caso que ha experimentado Muriel, como tú lo has señalado, son casos que se repiten. Claro, ¿Cuántas por veces supuesto. tú lo has mencionado? Hay experiencias de mujeres que les han sometido a cesáreas, sin analgesia, y es como, hay una práctica institucionalizada. Claro, por supuesto. Aquí voy a hacer una nueva digresión, pero que va a ir a la cuenta de Patreon, que estábamos hablando hace un rato también de la MEU, que es el aspirado manual endouterino, que se hace en varios tipos de situaciones ginecobstétricas. Se puede hacer cuando tienes un aborto incompleto, se puede hacer también cuando tienes un quiste que se revienta, ¿no? Y Muriel tiene experiencia de haber ido a la maternidad de Lima, que mejor tú la dices en vez de que yo la diga, porque creo que... Ay, tengo tantas experiencias. Siento que no es suficiente. Y siento que como, digamos, el sector médico condensa poder, porque tienen poder, ¿no? O sea, y nuestras quejas son, casi no existen o son muy pocas, no es posible lograr como una transformación en ese sentido. Por ejemplo, el legrado ya no se debería hacer. Es más, la OMS lo desaconseja como una práctica insegura, ¿ok? Pero en Muriel el Perú... está sorprendida. Sí. Muriel Pero está en el Perú, sorprendida. o sea, el abordaje de los abortos incompletos es con legrado. Claro. Y sabes, yo he conversado con algunos médicos de qué pasa, ¿no? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? O sea, y el legrado además tienes que tener una pericia importante porque si no perforas el útero. Sí, ¿Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Y cuántas perforaciones de útero han ocurrido por el uso, digamos, de la legra, que es como una navaja? O sea, es eso, es una navaja que se mete, ¿no?, al útero y que se va raspando, ¿no? Para que sepan, o sea, qué vivimos las mujeres, porque a veces siento que no hay un reconocimiento de qué es lo que nos pasa en nuestros cuerpos cuando tenemos útero, ¿no? Que no son una experiencia que lo atraviesan quienes no tienen útero. Y claro, es inseguro, pero ¿qué es lo que me decían? Yo le decía, ¿pero por qué estás utilizando Legra y no Ameu? Porque el Ameu es doloroso, pero es más seguro, ¿no? Practicado bien y con un buen con pericia, o sea, es mucho más seguro que la Legra. Que es más barato la Legra, porque la Legra, como es de acero, la desinfectas y la puedes volver a usar. En cambio, con el Ameu, cada aspiración tienes que haber un cambio, entonces es mucho más caro usar la Ameu que usar la Legra. Y por otro lado, en las universidades no enseñan cómo hacer Ameus. ¿Ah, sí? No las enseñan. Y eso, de hecho, hemos tenido espacios con estudiantes de medicina y lo único que les enseñan es el legrado. Entonces, claro, tienes médicos jóvenes que supuestamente deberían estar como actualizados. A la punta de lo que se hace. Efectivamente, pero no. Como a ellos les enseñan a hacer legrado, hacen lo que sus maestros les enseñan, ¿no?, que es a seguir haciendo legrado. Entonces, la gran pregunta es, en términos de la atención en ginecobstetricia, ¿qué tan a la evidencia estamos en el Perú? No lo estamos. ¿Y quiénes sufren, digamos, esas consecuencias? ¿De las consecuencias? Nosotras. De la falta de actualización en la enseñanza, de los presupuestos ajustados y de protocolos institucionales, ¿no? Vamos a hacer esto porque así es el protocolo y listo. Así es, y porque así nos enseñaron, y como así nos enseñaron, se va a hacer así siempre. Entonces es como... O sea, ¿dónde estamos, no? Entonces, yo he conocido varios casos de mal uso, digamos, de la Legra, de la ruptura uterina, que les han tenido que retirar el útero. O sea, teniendo, digamos, existe más tecnología. Claro. Entonces, es terrible. Ya, entonces, Muriel, tú vives esta cesárea particularmente espantosa y traumática. Cuéntame un poquito cómo fue el después para ti, ¿no? Tu posparto, habiendo vivido eso y después, ¿qué decides, ¿no? De que te ha fallado la T, de que te ha fallado la inyección. Claro, bueno, en esta cesárea, como yo sabía que iba a ser cesárea, yo dije, ya no quiero más hijos, con 3 hijos, y es como que 2 hombres y una niña, ya tengo mi familia completa, ya no quiero más, quiero que me liguen, ¿no? Y me dijeron que no,
que no podían ligarme porque yo era muy joven. Y yo decía, pero ya tengo 3 hijos. Y era como que yo decía, ¿los vas a mantener tú? ¿Los vas a cuidar tú? ¿No? No, me decían que no. Y después me dijeron que podían ligarme, pero que tenía que firmar el permiso, en ese entonces mi esposo, ¿no? Yo tenía que firmar el permiso. Yo decía, pero si es mi cuerpo, es mi útero. Igual él estaba de acuerdo, ¿no? Pero me pareció súper jalado de los pelos que él tenga que firmar la autorización, que él me dé el permiso a mí, de que yo sí, o sea, me parecía increíble. ¿Pero eso es real, Brenda? No. Porque, perdón que interrumpa, pero en este podcast, Claudia de Chiclayo nos contó que a sus 30 y tantos años, después de que tuvo su hijo por cesárea, pidió que la liguen y le dijeron lo mismo. Le dijeron, pero es con autorización de tu esposo, y ella fue a buscar un amigo médico y le preguntó, oye, ¿esto es verdad? Y le dijeron, obvio que no estamos en la época de la caverna, Sí, ¿no? y creo que eso es bien importante y es algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis. Mucha gente del personal de salud no conoce las normas nacionales y hacen lo que aprenden o lo que consideran que es. Por ejemplo, no es requisito, ojo, que haya testigo o firma de testigo o de tu pareja para que tú puedas acceder a una ligadura de trompas. No es requisito. Tampoco es requisito de que tengas ya un hijo. Porque hay muchas, por ejemplo, de mis amigas que ya no quieren utilizar métodos anticonceptivos y lo que dijeron, no, quiero una AQB, ¿no? Para ya no usar métodos anticonceptivos, una anticoncepción quirúrgica voluntaria, que es la ligadura de trompas. Y han ido incluso a clínicas y les han dicho, no, eres muy joven, no has tenido tu primer embarazo, entonces no te podemos hacer una ligadura. O sea, bueno, ¿dónde está en la norma? La norma de planificación familiar no lo establece. Está prohibido, además, que exijan, digamos, un testigo o la autorización del compañero, el marido, el esposo, para que procedan a una ligadura de trompas. O sea, no te pueden poner de pretexto ni que tu marido, tu edad, ¿la pueden poner como pretexto? No, tampoco. ¿Lo puedes pedir a los 19 años si te da la gana? Sí, podrías pedirlo. O sea, tampoco pueden poner el número de hijos. Tampoco pueden hacerlo. O sea, no pueden hacer eso, no pueden. No. Y el otro día, dicho sea de paso, un amigo me contó que se quería hacer la vasectomía y no encontraba ningún médico que se la haga porque él no tenía hijos y tenía 40 años. O sea, también por ahí, digamos, qué fuerte, ¿no? O sea, y eso es bien interesante, ¿ya? Porque es como que, no supuestamente el personal de salud de los médicos son quienes tienen que actuar conforme a la ciencia o a la evidencia. Nos damos cuenta que no. Y eso es lamentable, porque en manos de quién está puesta nuestra salud. Es el criterio de cada uno. Sí, y además te dicen, si sales embarazada y quieres abortar, no, que eres un irresponsable, no sé qué cosa, pero si tú quieres, digamos, esterilizarte, siendo hombre o mujer, no te ayudan a planificar. Entonces, total. Claro, es loquísimo. Claro, ¿no? Y luego dicen, no, es que después te vas a arrepentir. ¿De quién, digamos, es la decisión si se liga o no? O si te arrepientes o no, es algo con lo que tú decides, ¿no? Sí. Es tu decisión y ya. Sí, no, o sea, ese despojo de autoridad, autonomía sobre autonomía, nuestro cuerpo. Es como muy fuerte. Ya. Bien, bueno. Entonces. Yo me quería ligar. Sí, tú te querías ligar. Me documento, felizmente en ese entonces mi esposo dijo, ya, perfecto, firmamos los dos un papel que ni lo leí, yo nada más ni siquiera recuerdo. Pero ese documento que entonces se lo inventaron. No sé, un papel. Tiene sus formatos, ¿eh? Tienen sus formatos que no se ajustan necesariamente a las normas nacionales. Ah, ya, eso me parece súper importante. O sea, no es porque te presentan un documento que lo que está sucediendo es de acuerdo a la ley. No. Okay. Se lo han creado. Se lo crean. Mi cerebro está... Sí. Increíble. En Canva. Y las que no sabemos... En Canva. Y las que no sabemos, nos creemos todo el cuento, claro, pues, ¿no? Entonces ya, y las que no sabemos, además, somos 99.9% de la población. Sí, claro. ¿No? Yo lo sé porque soy abogada, por un lado, y me dedico a ver específicamente estas cosas. Claro. Y reviso las normas y sé cuáles son los formatos y todo el asunto, pero... Yo me considero una persona informada y no tenía la menor idea, ¿no? Qué increíble que la gente pueda ver este episodio porque en realidad estamos educándonos tanto. Yo me he quedado sorprendida con lo del legrado. De verdad me he quedado que no podía creer. Bueno, en ese entonces firmó el papel y dijeron, ya vamos a hacerte la intervención al momento de la cesárea que te abrimos, ahí lo hacemos. No sé qué. Para esto, que ya antes, con lo del embarazo de la T, una de mis trompas se había dañado y no funcionaba. Entonces yo salí embarazada con las inyecciones con una sola trompa.
más fértil no podía ser. Y salí embarazada con una trompa. Entonces, al momento de que me hacen la ligadura, ya después, en el postoperatorio, me dicen, te hemos ligado solo una trompa porque la otra no funcionaba, no funciona, entonces te hemos ligado la otra trompa. Y yo dije, ya, perfecto, ¿no? Entonces yo, perfecto. En tu ligadura te ligaron solo un lado. Solo un lado, porque la otra ya no funcionaba. Ya no funcionaba. Claro, exacto. Eso me duró 2 años y medio. Salí embarazada. Nuevamente. O sea, tú los tuviste un 5.º embarazo. A ver, el primero fue Ese fue el planificado. Claro, el segundo falló Con la la T. T. El tercero falló la inyección. Y el cuarto, falló la ligadura de Ajá, trompa. exacto. Falló la ligadura de trompas. Salí embarazada nuevamente. Yo ahí sí cuando vi la prueba de embarazo positivo, yo ahí ya quería morirme. Mi mente estaba cerrada en que ese era hasta ahí nomás. Fui al doctor, me dijeron que el embarazo estaba bien, todo, y que no sabían si la trompa que no funcionaba había empezado a funcionar o si la trompa que me habían ligado no me la habían ligado bien, porque hay varios procedimientos, como que solamente te la amarran, o te la cortan, o te la cauterizan, por ahí dejan como un nódulo y también se rehace con el otro, y no sé. O sea, quizás la trompa que habían ligado no estaba bien ligada, o la otra empezó a funcionar. Pero igual es como, wow, qué insegura incluso una ligadura de trompas en términos de planificación familiar. Y eso que le llaman permanente. Claro. Pero hay varios casos, yo he escuchado varios casos de otras chicas que también. Brenda que se quiere tirar por la ventana. Imagínate, no. Entonces, como mi embarazo iba bien, yo estaba sana, mi útero estaba bien y todo bien, yo dije, dale, vamos. Porque en realidad para mí también como yo quería tener 8 hijos desde chiquita, para mí ese 4.º embarazo fue como una oportunidad de reivindicarme con toda mi maternidad y hacerla de una forma más natural y ser como que más respetuosa en todos mis procesos y llevarlo de una manera mucho más linda, ¿no? Como que lo idealicé más y fue como que más bonito. Entonces disfruté ese embarazo un montón. Yo quería que sea parto vaginal porque ya había pasado 3 años. Entonces yo dije, sí puede, y yo me investigué, yo me metí a internet, vi un montón de información sobre que sí podía hacer parto vaginal y me dijeron que no, que ya después de 2 cesáreas obligatoriamente la tercera cesárea, y me lo dijeron en 2 clínicas distintas. Entonces yo ya pues, si aquí en Perú es así será pues, ¿no? Y tuve que aceptar la tercera cesárea, ¿no? Que yo no quería. En esta cesárea, por supuesto que entré traumadísima, porque ya después de la última, yo le suplicaba a la doctora, por favor no me vayan a hacer ningún corte si yo digo que siento algo, que no sé qué. Y la doctora estuvo en todo momento conmigo y ¿te sientes bien? ¿Sientes algo? Y yo, no, estoy bien. Me calmaron un montón y me acompañaron en todo momento porque yo estaba muy nerviosa, me moría de miedo que me vuelva a pasar lo mismo. Claro, que si te han torturado, para ti me es un desencadenante de ansiedad. Yo temblaba, era una cosa terrible, en verdad, yo me moría de miedo. Y en esta cesárea sí fue como que mucho más tranquila, la recuperación fue muchísimo mejor, todo. Y yo les dije, ahora sí líguenme bien, ¿no? Y me dijeron, no, ya no podemos, porque después de las cesáreas y de la ligadura fallida, ya todo tu útero, todos los tejidos están ya enlazados, hay muchas adherencias y para ligarte tendríamos que abrirte, sacar la trompa, ligar, y ya no se puede sacar, está tan pegado todo que ya no te podemos sacar. Pero como ha sido un caso aislado, lo más probable es que no salgas embarazada nuevamente, ¿no? Aparte que ya la edad y todo esto, ¿no? Y yo dije, bueno, pero igual como que no confié y empecé con las pastillas. O sea, después de tu 4.º embarazo y parto, y un útero no sabíamos bien o mal ligado, empezaste con pastillas. Con pastillas, dije por si acaso. Entonces, luego empecé con las pastillas y ya cuando mi hijo tenía como 8 meses, de pronto yo descubro nuevamente que estoy embarazada. ¿Tuviste síntomas? Sí, empecé nuevamente con las náuseas, tenía como que cólicos y esto me recordaba el primer embarazo. Y tenía mucho dolor, en verdad tenía mucho dolor y me sentía muy mal, náuseas, todo. Entonces dije, voy a hacerme la prueba, en verdad. Me hice la prueba y salió positivo. Y tu hijo tenía 8 meses. Tenía 8 meses. Yo ya era como que esto es imposible. Esto es imposible. Después de 3 años yo ya tenía miedo por mi vida, pero en realidad tenía que recurrir a un médico y que me diga cómo era el asunto. O sea, te han fallado todos los métodos. Sí. Te ha fallado la pastilla, la T, la inyección y la ligadura de trompas. Exacto. Y entonces sales embarazada una 5.ª vez y bueno, ya sabemos toda la carga que representa la maternidad, ¿no? Que de por sí ya es un montón. O sea, la carga económica, los cuidados, la carga mental,
mental. La carga mental. Y entonces, cuando llega este quinto embarazo absolutamente no planificado, ¿qué sientes tú? O sea, ¿qué es lo que piensas? O sea, antes de ir al doctor, ¿cómo estabas? Primero quería saber cómo estaba yo y quería saber cómo estaba el embarazo. Era lo primero que me preocupaba. Para ahí yo tomar una decisión, ¿no? Uh-huh. Porque era importante para mí yo estar bien para mis hijos, no correr ningún riesgo. Y si el embarazo iba bien, si yo estaba bien, o sea, yo había querido tener 8 hijos, ¿no? O sea, en verdad. O sea, incluso en ese escenario así, tú estabas como que... Claro, ya. que si todo está bien, dale, ¿entiendes? O sea, era mi decisión por último, ¿no? Ya, pues trabajo más, no sé, pues, dije. Dijiste, me las ingenio. Sí, ya veo. Uno más, dije, ya. Pero sí estabas pensando en tu salud. Sí, por y supuesto. en proteger tu vida porque después aparte de de 3 tu vida es cesáreas, valiosa, tienes 4 hijos claro, y el último tiene 8 meses. Claro, sobre todo porque tenía 8 meses, yo decía, después de 3 cesáreas, realmente va a resistir un embarazo más, mi útero va a resistir un embarazo más. Eso es lo que más me preocupaba, ¿no? Si era un embarazo de riesgo, si era algo... Eso me preocupaba porque tengo 4 hijos que cuidar, pues, ¿no? Entonces no puedo ser tan egoísta de decir, ay, sí quiero otro bebé y el resto que... No puedo. Entonces me acuerdo que fui a un ecógrafo, solamente es un centro de imágenes, y cuando me hicieron la ecografía se dieron cuenta de que el saco, que mi útero, para empezar, me explicaron que era como una pera invertida, pero que mi útero en este caso estaba como un reloj de arena. Por todas las adherencias, cicatrices de las cesáreas, se habían formado cicatrices por dentro que eran como queloides y no sé qué, un montón de cosas. Y aparte que el saco gestacional era alargado, no era redondito como generalmente, no era alargado. Entonces no había muchas posibilidades de que ese embarazo llegue a término. Y al mismo tiempo mi útero estaba con tantas cicatrices y adherencias que me dijeron, si tu útero crece es como un globo que está parchado con cintas adhesivas, crece y va a reventar, o sea, el riesgo es grande, ¿no? Y en ese momento, incluso ahí yo seguía pensando, no, voy a ir a otro lugar para que me digan realmente, porque de repente es para una persona, para una mamá y alguien que ama la maternidad tanto como yo la amo, que te digan tú, o sea, en realidad no puedes continuar, es alguna respuesta que tú no esperas recibir, ¿no? Tú quieres que te den buenas noticias. Entonces fui a otro lugar y me dijeron exactamente lo mismo. Yo tenía las 2 ecografías de los lugares con los informes de los lugares que decían saco gestacional alargado, adherencia, útero en forma no sé qué, un montón de cosas. O sea, pediste una segunda opinión y obtuviste la misma opinión. Exacto, tenía que los 2 informes. No iba a aguantar. No iba a aguantar, había muchas adherencias, cicatrices, había muy corto el tiempo, incluso... Claro, eran 8 meses. Eran 8 meses, y incluso el saco era alargado, entonces yo era como que, pucha. Y en ese entonces decidí pedir una tercera opinión. Fui a un centro que era especializado en reproducción, maternidad y todo esto, y me tocó en la consulta con una doctora. Le muestro las imágenes y igual me mandó a sacar una ecografía más, porque como que algunos centros seguían de sus ecógrafos y no los de otro lado, ¿no? Volví a sacarme la ecografía, efectivamente salía exactamente lo mismo, y yo le dije, ¿qué hago? ¿No? Yo ya estaba asustadísima, llorando mal, y yo le decía, yo me he cuidado con esto y salí embarazada, me cuidé con esto, salí embarazada, me ligaron, pasó esto y ahora pasa esto. O sea, yo en verdad, o sea, a mí no me pueden decir que es por irresponsabilidad, ¿entiendes? O sea, me he venido y he venido apechugando todos los embarazos como he podido, porque en verdad es algo que yo disfruto, la maternidad. Entonces sí me parece como que, ¿ahora qué hago, no? Y la doctora me dijo, bueno, no puedes acceder a un aborto terapéutico legal, porque acá hay unas especificaciones, hay una lista de las cosas a donde puedes morir. Hay una lista de las causas, causales, claro, sí, en las que puedes, y acá no está lo tuyo. O sea, hay y lo tuyo no está acá. Entonces no puedes, legalmente no puedes. Y yo lloraba, porque yo decía que me voy a morir entonces. O sea, que me voy despidiendo de mis hijos. ¿Qué hago? Me voy a morir. Y me dijo, no, yo te entiendo perfectamente. Toma este papel. Me dio un papel, toma el lapicero. Escribe tú porque yo no puedo escribirlo. Y yo dije, ok. Me dijo, vas a comprar estas pastillas. Me dio el nombre de las pastillas. Vas a comprar esto. Te vas a tomar así, las indicaciones son así, esa. Me dio todas las indicaciones, me dijo que tenían que ser sublinguales, que no podían ser vaginales, porque en caso algo salga mal, iban a haber residuos y los médicos iban a dar cuenta si yo iba a emergencia y eso iba a ser un problema. Entonces, cabe mencionar que esto fue en el 2014. 2014. En el 2014, hace bastante tiempo. Entonces, la doctora me ayudó porque efectivamente corría riesgo mi vida y yo tenía 4 niños que cuidar, o sea...
¿cómo eso no puede ser una causal? ¿No? Era increíble. Entonces, Claro, es como que... No. No sé, entonces la cosa es que me dio todas las indicaciones y me dijo, toma este otro papel, apunta tu número, y yo te voy a llamar. Y a tal hora yo te llamo y las tomas en tal hora, tal hora, tal hora. Entonces yo, pucha, me dijo, vas a tener que irte a una de las boticas de barrio a conseguirte las pastillas porque no te las van a vender sin receta médica. Y anda, búscalas, pues, las pastillas, ¿no? Entonces tenía que ir a todas las botiquitas pequeñas, ir buscando 4 por aquí, 4 por allá, porque eran 12 pastillas, 4 aquí, 4 acá, 4 acá, para que me las puedan vender. Carísimas para esto. Entonces, ya las tenía las pastillas y empecé con el proceso en mi casa. Y la doctora me llamaba por teléfono. ¿Ya tomaste? Ok, pero ¿cómo te sientes? Perfecto, ya la siguiente las tomas en tal. Ya. Nuevamente me llamaba, ya estás con la segunda toma, perfecto. Y me hizo todo el acompañamiento, me llamó hasta una semana después y me dijo, anda a sacarte una ecografía. Si hay residuos, vas a tener que ir por un legrado al hospital. No menciones absolutamente nada de que has estado con el estómago suelto, ni con náuseas, ni nada. Tú es como que tienes que ir y como que, oh, sorpresa, no sé qué pasó, porque si no vas a tener problemas. Y me parecía súper horrible tener que hacer las cosas a escondidas cuando era algo que realmente me correspondía. ¿Te correspondía? Claro que sí. Estamos hablando de que si no te morías. Si no me moría, ¿y quién iba a hacerse cargo de mis hijos? ¿Qué iba a hacer de ellos? Entonces, en verdad, yo me sentía súper mal de hacer algo que era un delito a escondidas. En verdad, yo me moría de miedo, me moría de miedo. Entonces, felizmente todo salió bien, luego me hice la ecografía y todo estaba perfecto, la doctora se quedó tranquila y listo, ya no tuve más comunicación con ella. Pero sí fue como que el proceso fue horrible porque primero que es súper doloroso. No solo físicamente, sino mentalmente, porque eres consciente de lo que está pasando. Entonces, te duele el alma. Encima estás con la culpa de que lo que haces es incorrecto, ¿no? Entonces, es todo. Te juega la mente en contra, te sientes mal físicamente, el proceso lo estás pasando prácticamente sola. Sin un médico o sea, por más que la doctora estaba acompañándome vía telefónica, me hubiese encantado que sea de otra manera, Sí, ¿no? Claro, Que no, realmente no estás en el sistema. O sea, tu vida peligra y no te hacen un procedimiento dentro del sistema, sino que lo tienes que vivir al margen porque eres una delincuente. Y a escondidas, Y además sola. Sola, ¿no? Entonces a mí sí me hubiese encantado que un médico esté ahí en el proceso y que me diga lo que estás sintiendo ahorita es normal, ahora vas a sentir esto y lo otro. O sea, era como que vivir todo eso sola fue demasiado doloroso. Tener que ir luego para la ecografía y que me digan, no, todo está bien, no hay nada. Era como un alivio y al mismo tiempo era un dolor de ya no hay nada, ¿me entiendes? Era como que, qué horrible. Claro, porque dentro de todo era un embarazo deseado. Claro, igual, o sea, repito, difícil. Yo quería tener 8 hijos. Pero deseado. Claro, era un embarazo difícil. Si me hubiesen dicho que todo estaba bien, yo hubiese continuado, ¿no? Pero al momento que me digan que mi vida corría peligro, que me podía morir desangrada en el quirófano y todo eso, y que igual el embarazo no podía llegar a término, era una decisión que muchas opciones no tenía, ¿no? Era como que esto o esto, y listo. Entonces, nada, yo creo que en verdad sería mucho más bonito, menos traumático para las mujeres que esta parte de la lista, no sé si ya la modificaron, que esta lista de las causas en las que puedes aplicar un aborto terapéutico seguro, sean un poco más flexibles, ¿no? Que en realidad vean realmente que no solamente es por esta condición, o sea, que realmente hay casos como el mío que tendríamos que haber aplicado y no haber pasado ese proceso solas, que en realidad también es una carga emocional y después te terminas con 1000 traumas y 1000 cosas, porque hasta la fecha de hoy yo hablo de esto y se me quiebra la voz, porque en realidad es como que siento que hice algo incorrecto y en realidad no era incorrecto, o sea, estaba cuidando a mis hijos, ¿no? Estaba cuidando y a ti misma, que también vales. Mi maternidad, sí, pero siempre como que cuando somos mamás nos ponemos como de últimos en la lista, ¿no? Entonces, yo estaba más pensando en quién va a cuidar a mis hijos si yo me pongo mal, ¿no? Si yo termina esto mal, ¿no? Me parece muy buena la pregunta que le has hecho a Brenda, o bueno, comentario, de que si esto estaba realmente en la lista o no, porque además, cuéntanos, por favor, o sea, A ver. ¿esto ¿estaba en la lista o no estaba en la lista de las benditas causales? Por supuesto que sí. Y acá hay un asunto absolutamente claro y que sí es necesario como decirlo, ¿no? El protocolo de aborto terapéutico tiene 11 causales. 10 Abran sus orejas. que son específicas
¿no? Donde está, no sé, pues mola, embarazo ectópico. Si tienes un embarazo ectópico, es más, ni siquiera se necesita junta médica, o sea, Claro. Inmediatamente accedes a un aborto terapéutico sin junta médica. Sí, de hecho yo tuve eso y inmediatamente me sacaron Efectivamente. el ectópico. Tienen que proceder. Pero está la causal 11. Y dice, cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Si bien tu situación no estaba en las 10 que están específicamente señaladas, hay la causal 11, que es una cláusula abierta. Cualquier patología. ¿Qué significa cualquier patología? Cualquier situación. Es más, nosotros no podemos prever cuáles son todas las situaciones en las que tu vida o tu salud pueden ponerse en riesgo con la continuidad de un embarazo. No puedes. ¿Incluye también la salud mental? Por supuesto que sí. Porque la salud mental también es parte del derecho a la salud, y si tu salud mental se encuentra en riesgo, por supuesto que vas a poder acceder o deberías poder acceder a un aborto terapéutico. ¿Qué es lo que pasa? El personal de salud muchas veces ni siquiera, digamos, lee las normas, y cuando las leen de una manera muy sesgada. Entonces, claro, la cláusula 11 la omiten como si no fuera parte del protocolo y dicen, no, solamente de las 10. Y claro, otras situaciones como las tuyas, por ejemplo, las muertes por COVID. En la época de COVID se incrementaron las muertes maternas altísimas. ¿Tú crees? Y la mayoría de ellas muertes maternas por COVID. ¿A cuántas mujeres accedieron a un aborto terapéutico? Nada, por eso están muertas. Porque no se aplicó el aborto terapéutico en estos casos por insuficiencia respiratoria y otras cosas, porque el personal de salud pues no le da la gana de interpretar de manera adecuada y pro derechos, digamos, protección de los derechos o pro su ejercicio, digamos, profesional, que es cautelar el derecho a la salud. Ellos no tienen por qué estar haciendo por fuera de lo que les corresponde, que es un juramento hipocrático, que es garantizar el derecho a la salud de las personas. Lo que te dijo esa médica, aún de ese lugar especializado, es un desconocimiento y una irresponsabilidad, porque pudo poner tu vida en riesgo. Y tú pudiste, como bien lo señalas, poder acceder de manera regular a un procedimiento en otras condiciones. Y lamentablemente eso es algo que todavía se mantiene, ¿no? Por ejemplo, se señala que las niñas no pueden, o los embarazos en niñas no son causal de aborto terapéutico, por favor. O sea, hay evidencia, y por eso es que es necesario que los médicos empiecen a ejercer sus funciones de la salud en base a la evidencia, no en base a lo que ellos creen, ¿sí? Que señala cuáles son los riesgos de que una niña o un adolescente continúe con un embarazo. Claro, lleve a término un embarazo y tenga un parto. Tenemos casi todos los meses muertes físicos y de salud mental. Sí, muertes de niñas todos los meses en el parto. Muertes de niñas en el parto. ¿Quiénes se hacen responsables de eso? Nadie. Nadie. Y los responsables son los personal de salud, porque no se identificó. Y si bien yo he visto muchas historias clínicas donde embarazos en niñas, alto riesgo obstétrico, y eso les importa nada. Entonces no les inician un proceso o se activa, digamos, la ruta para aborto terapéutico, y casos como el tuyo también. Nosotros conocemos muchos casos de mujeres que tienen embarazos y tienen lupus, y también nunca les han avisado que pueden acceder a un aborto terapéutico, y lo que hacen es suspenden la medicación para el tratamiento de lupus, su salud se deteriora y luego fallecen. Entonces, esos, digamos, son errores del sistema de salud, y lo que te pasó a ti, tú tenías derecho a solicitar un aborto terapéutico y que una junta médica decida si es que podías acceder de manera regular a la interrupción del embarazo de una manera segura, sin estar padeciendo estas angustias que te da el realizar un procedimiento de aborto sin acompañamiento o en esas condiciones, ¿no? Entonces, o sea, no solamente lo que hiciste no estuvo mal, sino que además tú tenías derecho legalmente a ese aborto terapéutico. Sí, pero ¿y quién me quita la culpa? O sea, ¿quién me quita esto de la cabeza que el gobierno, el Estado, el país, la sociedad te hace sentir que lo que hiciste está mal? O sea, ¿quién me quita eso, no? Nadie. Sí, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Y nosotras, o sea, hablar de aborto creo que es importante porque muchas hemos atravesado esas experiencias, y parte de esas nociones, digamos, conservadoras que aterrizan en nuestros cuerpos, pues muchas veces se canalizan a través de la culpa, ¿no? De no haber hecho, o de haber hecho esto cuando podías haber hecho otras situaciones. Y nosotras, digamos, la culpa también es un mecanismo de criminalización hacia nosotras, ¿no? Porque en tu caso, y todas las mujeres, y esto es bien importante, ¿no? O sea, mucha gente que está en contra del aborto piensan que todas las mujeres van como felices a abortar.
O que el aborto es un método anticonceptivo, que lo usan todos los fines de semana, ¿no? Y la verdad es que Un aborto no es algo así. sumamente doloroso. O sea, muchas personas viven la experiencia del aborto de manera muy distinta Sí. y en muchas de ellas no es necesariamente una decisión sencilla y no necesariamente la atraviesas de pronto de una manera como ellos piensan y como construyen la idea de que son las mujeres desalmadas y no sé qué. O sea, cada persona debería poder atravesar su experiencia de aborto de la manera en como considera, pero acompañadas, porque creo que eso es una de las cosas que más, que a veces mucho más afecta, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo sola? ¿Por qué no puedo estar en un lugar cuidado, sentirme segura con la persona que yo deseo que esté, saber que hay control sobre el proceso, ¿no? Que no me está pasando nada mal, que no me voy a morir, Luego ¿no? del proceso que también tengo acompañamiento psicológico, ¿no? Porque, como decimos, nadie va saltando de un pie, o sea, realmente hay una carga mental, una carga... Y en verdad te sientes mal porque sabes lo que está sucediendo con tu cuerpo, ¿entiendes? Claro, y lo peor es que muchas veces no podemos hablar de eso. No. Claro. Y hay mujeres que lo pueden vivir tranquilas, Sí, pero también. para las que no lo viven Para las tranquilas, que no, claro. ¿por qué no puede haber un acompañamiento también? Sí. ¿Qué te hubiera gustado a ti para ir cerrando, Muriel, tener en este camino? ¿Qué es lo que te hubiera ayudado? Creo que primero estar en la bendita lista. Estabas. Estar en negrita, entonces. Negrita. Que me vean, no sé, que haya podido acceder de una manera segura y tranquila, que yo esté segura con el proceso, que esté segura, que esté acompañada, que no sentirme señalada, ¿no? No sentirme culpable. Tener el tiempo de reposo y descanso con guía, pues, ¿no? Y después de eso, poder recibir algún tipo de apoyo psicológico, porque después de eso yo hablo por mí, yo quedé destruida, o sea, si eso hubiese estado bien, si mi cuerpo hubiese estado bien y el embarazo hubiese estado bien, yo hubiese continuado, a mí no me importa 5, 6, 7, 8 hijos, ¿entiendes? Ya veo yo, era mi decisión, pero en este caso era algo que tenía que decidir por mis hijos y por mí, por no ponerme como última, pero sí me hubiese gustado estar, como te digo, en negrita, en la bendita lista, Que te vean. que me Ser vean, vista. exacto, que tomen en cuenta mi opinión, sentirme acompañada, segura, en un lugar seguro, no, o sea, yo me imagino a las chicas que van a estos lugares clandestinos, que es un terror, entonces, ¿por qué tienen que ir a estos lugares, ¿no? Porque solamente las personas con ciertos privilegios pueden recurrir a las clínicas y hacerlo, porque los pasan como que un pólipo o qué sé yo, y las chicas que no tienen el sustento económico van a tener que ir a estas carnicerías. Es bastante injusto. Entonces, sí me hubiese gustado estar en un lugar seguro, en un lugar guiado, y luego de eso tener un acompañamiento psicológico para no sentir la culpa de que lo que hice estaba mal, porque en realidad estaba viendo por mis hijos, ¿no? Sí, y lo que hiciste fue una decisión absolutamente válida y sin duda, por ejemplo, algo que muchas veces construyen alrededor del aborto como un servicio de salud es que incluso es menos complejo que un parto. Un parto es más riesgoso que un aborto, porque como has visto, solo necesitabas pastillas. No necesitabas, digamos, procedimientos un poco más invasivos, que, digamos, Claro. hay abortos quirúrgicos, pero igual son menos riesgosos que un parto, por ejemplo, ¿no? No obstante, todo el contexto de clandestinidad, de culpa, de criminalización, Claro. lo que hace es que tengamos mucho miedo frente a no saber qué nos va a pasar, porque sabemos que en contexto de clandestinidad tú no sabes, digamos, qué va a pasar contigo, porque hay además muchas mujeres que se mueren por abortos inseguros también, y estar sola. El miedo de que si algo no sale como me lo indicó en el papelito la doctora, si algo no Claro. salía así, yo tenía que recurrir a un hospital de emergencia y tener que mentir, y tener que inventarme toda una historia para que no llamen a la policía. O no Claro, estar qué estrés. señalada. O sea, de por Qué sí ya estás estrés. viviendo una emergencia. Es como que tú dices, a ver, vamos a sacarlo de ese contexto. Tengo una apendicitis y me tienen que operar de emergencia y durante esa emergencia me van a llamar a la fiscalía y a la Así es. PNP. Claro, no solo el miedo Un del ratito, proceso. cambiémoslo de contexto, ¿no? O sea, es No, una es locura. absurdo. Es una Y eso locura. solo nos pasa a nosotras, con Claro. las emergencias obstétricas, como tú lo habías señalado, y es injusto que
para ir a una atención de una emergencia obstétrica, sea por cualquier circunstancia, porque hemos tenido casos de mujeres solo con hemorragias que igual han sido interrogadas en el establecimiento de salud, que han sido denunciadas por los médicos, que la fiscalía y la policía han acudido a los servicios de emergencia para interrogarlos y tomarles muestra. Y, digamos, uno no va a un centro de salud para ser denunciada y sobre todo con tanto miedo de perder tu vida, porque solo quienes han atravesado hemorragias saben cuál es el terror que uno tiene de además en ir en ese tipo de circunstancias a los centros de salud, y esto tiene que cambiar. O sea, ¿cómo podemos hacer, Brenda, ya para super cerrar? Si una mujer que nos escucha necesita un aborto terapéutico, tiene que acceder de todas maneras por cuestiones de salud y no está segura de que le van a garantizar sus derechos, porque desgraciadamente es lo que está ocurriendo la mayor parte de veces, ¿cómo hace? Siempre, si tú tienes, digamos, si tu vida o tu salud psicológica, o sea, salud mental, salud física, se encuentran en riesgo por la continuidad de un embarazo, tienes que ir a un hospital a presentar una solicitud por escrito. Y siempre eso es lo que yo recomiendo. Presenten la solicitud. La presentación de la solicitud le obliga al establecimiento de salud a tramitar la solicitud. Porque si tú solamente le pides al médico, el médico te va a decir, no. ¿Sabes qué? No. O no te informa, o te desinforma, o dice te va que a la junta desinformar. médica. Exactamente. O sea, no oral, escrito. Escrito. Con la solicitud escrita se va a tener que convocar una junta médica. Esa junta médica es la que debe decidir si es que tu salud está en riesgo o si es que tu vida se encuentra en riesgo. Si, por ejemplo, esa decisión es negativa, tú tienes la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración y pedir que los médicos que participaron de esa primera junta médica sean cambiados. Porque también tenemos médicos que, como ya vimos, son opositores de conciencia. Son opositores, pero también otros que ni siquiera, que desconocen, sobre todo en el ámbito de la salud mental. Tenemos psiquiatras que no sé en qué época estudiaron, pero que de ninguna manera entienden la afectación a la salud mental, y psiquiatras, ¿no? Entonces, en esa reconsideración tú puedes pedir la presencia de médicos que tú consideres, ¿no? Que son o que van a tener una mirada un poco más basada en evidencia para que puedan participar y digamos, esa es una segunda opción para poder solicitar el aborto terapéutico. Pero siempre hay que ingresar la solicitud, no que sea oral, porque los médicos muchas veces desinforman en la relación médico-paciente, y con la presentación escrita uno garantiza de que la solicitud sea tramitada. Claro. Y digamos, si es una primera junta médica, imaginemos que te dicen que no, y pides que se reconsidere, te hizo una segunda junta médica y te dicen que no, imaginemos. ¿Qué pasa? Y que tú sabes que tu salud está en riesgo. Sí, pues puedes ir a solicitarlo a otro hospital. También, porque dicho sea de paso... O sea, ¿en algún punto llega a funcionar? ¿O cómo es el paisaje real de esto, ¿no? Es que eso depende, ¿sabes? Depende de quiénes sean los médicos, y por eso es tan importante poner el énfasis en cómo se están formando las siguientes generaciones de médicos y médicas, ¿no? Depende, hay hospitales más especializados, por ejemplo, hay hospitales en los que no hay psiquiatras, y hay regiones que no tienen psiquiatras. ¿Qué haces si presentas tu solicitud de aborto terapéutico por afectación en la salud mental y en tu región no hay psiquiatra? Te niegan una, te niegan dos. Tienes derecho a ir a otro lugar. Semanas. Claro, tienes un límite de semanas, digamos que el procedimiento estandariza, digamos, no es que limita, digamos que el aborto terapéutico no se pueda realizar por encima de las 22 semanas, pero lo que te dice es cómo es el procedimiento hasta esas 22 semanas. Claro. Entonces, en general, te piden que estés antes de las 22 semanas. Y siempre lo mejor es tener una... que eran 22 semanas. Y siempre lo mejor es tener una interrupción lo más pronto. Claro, eso es más seguro. Es mucho más seguro, digamos, es... Y algo que es muy importante es el tiempo que se tiene que tomar el establecimiento de salud para poder decidir sobre tu caso. No es un mes. Desde la presentación de la solicitud hasta el acceso al procedimiento son 6 días, no es más. O sea, no te pueden estar burocratizando de que vamos a llamar a una junta médica en 3 meses. No. O sea, no está en la ley. No, el protocolo dice clarísimo, son 6 días. Para que no te dilaten. Sí, tiene que esperar los 6 días. Lo cumplen,
no lo cumplen. Nosotros hemos tenido un caso de una mujer con un embarazo de anencefalia, también tenía un feto con anencefalia, cosa que no tenía cerebro, ¿no? La criatura. Era un embarazo deseado, lamentablemente, le habían comprado todo a la criatura. Ella presenta la solicitud a las 19 semanas, ¿no? ¿Y sabes lo que hace el hospital? Lo dilata. Sí. Hasta que cumplan las 22 semanas. Sí. No tramitan la solicitud adecuadamente y cuando le dan la respuesta le dicen, uy, ya no podemos tramitarla porque ya cumpliste las 22 semanas. Sí. Lo ha mencionado la doctora Delita Ijar en el podcast también. Efectivamente. Entonces, en esos casos hay que denunciar a su salud, ¿no? Y siempre, si presentan una solicitud de aborto terapéutico y se están dando cuenta que el trámite no está corriendo, llamen a su salud, presentan su reclamación para que sepan, ¿no? Que hay un seguimiento detrás del procedimiento y que si algo pasa, pues ustedes van a accionar contra el establecimiento de salud y con los médicos. Y eso pasa también en el ámbito privado, por si acaso. Claro. Sí. Una de las mamás con las que yo he hablado por interno, que al final no se animó a contar su historia, había tenido toda su historia de aborto terapéutico denegado, todo en el sistema privado. O sea, es igualito. Y tenemos posibilidad de accionar legalmente fuera de los hospitales, o sea, porque imaginemos que te fallan pues 10 juntas médicas, un caso así. Ya, dices en su salud, pero su salud no es que va a llamar al hospital para que te hagan el aborto terapéutico. O sea, a veces hacen ese tipo de intervenciones. ¿sí? Hacen intervenciones. Sí, hacen pero intervenciones. Hay, por ejemplo, abogados o clínicas jurídicas que tengan alguna intervención que ayude a presionar el sistema cuando realmente pueden contactarnos, pueden contactar a Proyecto Igualdad para nosotros hacer seguimiento al proceso. Y también, o sea, activar a su salud y activar a la Defensoría del Pueblo. Su salud tiene que tener intervenciones, de hecho tiene intervenciones puntuales donde ellos mismos se comunican con el hospital inmediatamente con los datos de la persona y tratan de decir, oye, ese es el procedimiento, tienes que seguir el procedimiento. Que te aseguren de que que la junta médica vaya a fallar a tu favor, eso no lo van a hacer porque eso depende de quiénes conformen la junta médica, pero al menos, digamos, pueden asegurarse de que el procedimiento se cumpla de acuerdo al parámetro que establece la guía técnica actual, ¿no? Entonces, es eso, pueden contactarnos a nosotras también, pero nuevamente, como mujeres o como personas que tenemos útero, es necesario empezar a activar las reclamaciones, es necesario empezar a transformar el sistema. Gracias, chicas, por tanta información, tanta valentía, tanta generosidad y ya saben, si son amantes de la vida, si son amantes de la maternidad, si son amantes de la familia, el objetivo es 0 muertes maternas. 0 muertes maternas significa poder acceder al aborto de forma legal y segura. Gracias. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.